Tiene la palabra luminosa para iniciar, para continuar con el capítulo 4. Gracias, Neo. Bueno, una feliz noche para todos y todas. El capítulo 4 se llama Las sanaciones mentales en la antigüedad. Se comienza hablando como de una creencia colectiva cuando él plantea que la humanidad en todos los tiempos ha creído en un poder sanador. Ese poder podía sanar y normalizar las funciones del cuerpo. Creían que este poder extraño sanador se podía invocar teniendo en cuenta ciertas condiciones. Sin estas, el alivio del sufrimiento humano seguiría, plantea él. Entonces, esas condiciones varían según la cultura, la época, las creencias religiosas o espirituales de cada sociedad. Sin embargo, algunas de las más comunes incluyen rituales y ceremonias específicas. Se requería seguir ciertos procedimientos como rezos, cantos, danzas, sacrificios o el uso de amuletos y objetos sagrados. Se tiene que estar en un estado de pureza o preparación ritual. Muchas tradiciones exigían que la persona que invocaba el poder estuviera en un estado de pureza. Eso implicaba hacer ayuno, hacer abstinencia o hacerse baños. La intervención de una figura especial. Generalmente, solo ciertas personas consideradas mediadoras, como los sacerdotes, los chamanes, los curanderos, los santos, podrían realizar la invocación de una manera efectiva. La fe y devoción. Se creía que la eficacia de la invocación pues dependía de la fe de la persona que pedía la ayuda, ya que la duda o la incredulidad podía anular el efecto. Los lugares sagrados o momentos precisos y propicios. Algunos rituales debían realizarse en templos, montañas, ríos o en fechas especiales como solsticios, equinoccios o festividades religiosas. Las ofrendas o sacrificios presentes en muchas culturas que las consideraban necesarias. Había que ofrecer algo, comida, animales, bienes materiales o incluso hasta sacrificios humanos en ciertos casos para poder recibir la ayuda divina o sobrenatural. Palabras o fórmulas específicas como los conjuros, los mantras, oraciones o nombres sagrados debían pronunciarse de una manera correcta para que surtieran efecto. Había que tener la intercesión de espíritus o entidades que en algunas creencias no se pedía directamente a la deidad suprema, sino que había que invocar espíritus, ángeles, ancestros o fuerzas de la naturaleza. Entonces, todos estos elementos reflejan la universalidad del deseo humano de aliviar el sufrimiento a través de la conexión con lo trascendental, aunque los detalles pues varían enormemente del contexto cultural y religioso, como ya se dijo. Hay sanación, bueno, en todos los tiempos la sanación de los enfermos lo han hecho también los sacerdotes y hombres de Dios, quienes eran o quienes tienen ese poder. Las plegarias a Dios en ese tiempo se hacían mediante ceremonias como imposición de manos, conjuros, aplicación de amuletos, talismanes, anillos, reliquias e imágenes. Se conservan algunas, ¿no? Por ejemplo, en las religiones de la antigüedad, los sacerdotes en los templos les dieron drogas a los pacientes y practicaron sugestiones hipnóticas antes del sueño del paciente, diciéndole que los dioses lo visitarían en su sueño y lo sanarían. Cuenta Murphy que después de la ejecución de ciertos ritos misteriosos, los creyentes de Hécate, una diosa griega, veían que la diosa durante el sueño les daba eso por lo que antes de ir a dormir le habían rezado.
según instrucciones extrañas y fantásticas. Entonces, esas instrucciones extrañas consistían en una mezcla de lagartos con resina, incienso y mirra, y machacaban todo eso al aire libre bajo la luna creciente. En todas estas sanaciones se utilizaron métodos que estimularon la imaginación de los pacientes y como exaltando su estado emocional. Ese estado mental facilitó la sugestión de la salud y fue aceptada por la mente consciente y subconsciente del enfermo. Los médicos no oficiales o sanadores en todas partes del mundo hacen curaciones. Cuando un médico no oficial, no, un momento. Cuando un médico oficial no logra sanar a sus pacientes, la gente acude a los sanadores quienes sí logran la curación. Eso también lo vemos en la actualidad. El don de curar puede ser recibido por 4 medios. Desde el nacimiento, cuando se ha determinado que la persona tendrá ese don o se sabe que se posee un don especial, que posee un don especial. El don de curar por aprendizaje se da cuando lo enseña otro sanador. Por recibir una llamada, lo que generalmente ocurre durante un sueño, un trance o la visión de ser considerado como una persona con dones especiales. Por percibir de otro sanador su potencial por medio de la luz que una persona irradia y a hacérselo saber a la persona con ese potencial de luz. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces tenemos los sanadores, el sanador tradicional. Es un fenómeno sociocultural tan antiguo como la misma historia del hombre. Los sanadores tradicionales coexisten con el desarrollo cultural y tecnológico de los pueblos. Ellos no pasan de moda, gozan del reconocimiento, la confianza y el respeto de sus respectivas comunidades. Son reconocidos por la atención personalizada que generalmente se adapta a las necesidades y expectativas de cada uno de sus pacientes. Ellos se convierten como en potenciales agentes de comunicación dentro de esas comunidades, por lo pues ellos van haciendo como redes sociales, por lo que pues son conocidos y respetados y queridos por todos. Entonces poseen mayor credibilidad que los agentes de salud que provienen de instituciones oficiales o privadas. Esos sanadores cobran fuerza, como ya dije, en los entornos de recursos limitados porque las alternativas de curación proporcionadas son de fácil y rápido acceso y en algunos estudios se reporta que los métodos utilizados por sanadores tradicionales son muy eficaces. La última vez que tuvimos la reunión, Megan nos expuso unas técnicas ancestrales que hubiera sido muy chévere exponerlas hoy. Ella nos habló de 8 técnicas de autosanación y nos mandó el video, no sé si ustedes lo vieron. Ahí los personajes es el maestro Yu y el alumno Kai y las técnicas que expusieron fue la técnica de la respiración, meditación, el banquete de la vida, la danza del agua, ejercicio y movimiento para curar, el jardín de las esencias, la sinfonía del silencio, conexión con la naturaleza. Pues sería bueno que si no vieron el video lo vieran porque es muy chévere. Bueno, también hay unas técnicas de curación cuántica las cuales se centran en la idea de que la salud y el bienestar están intrínsecamente relacionados con la energía y las vibraciones, en lugar de que con la materia física. ¿Dónde va a dormir?
Estas técnicas, que a veces son consideradas como formas de medicina alternativa, buscan influir en la energía del cuerpo para promover la salud y el bienestar. Entonces, hay unas técnicas comunes como, ay, lástima que no esté, bueno, hay unas técnicas comunes como el Ho'oponopono. Ho'oponopono, que es una práctica hawaiana que se enfoca en el perdón y la creación de equilibrio en los niveles consciente, subconsciente y superconsciente de la mente. Si alguno de ustedes pues tiene más explicaciones o ejemplos, pueden ir de una vez ilustrándolos. Hay sanación con sonido. Hace referencia al uso de sonidos y vibraciones para restaurar el equilibrio energético del cuerpo. El Reiki, que es una técnica japonesa de curación energética que implica la transferencia de energía a través de las manos. El Quantum ay, no sé pronunciar, entrainment, un proceso que se basa en el despertar de la conciencia interior para facilitar la sanación. Tenemos los códigos de curación cuánticos, se basan en la idea de que existe un patrón geométrico predecible detrás de toda la materia que se puede utilizar para crear patrones de sanación. Aquí en este punto cabría también el balance polar. Es una terapia basada en el manejo de la información y constituida sobre los principios de la física cuántica que busca reconstruir la unidad esencial del hombre. Todo es uno, todo el ser es solo esencia con distintos niveles de manifestación físico, emocional y mental. Yo creo que aquí Valiente nos podía ilustrar un poquito más sobre esta técnica. ¿Sí? Sí, es decir, digamos, de cosas de las que han mencionado, eh, pues en últimas, por ejemplo, digamos que ese es un estilo de medicina, el balance polar, que fue creado por un médico colombiano, que es el doctor Francisco Ríos. El doctor Francisco Ríos ya murió. Él lo que hace es asumir pues todo lo que se ha investigado, lo que se venía investigando sobre el sistema nervioso central y sobre todas las sustancias del cuerpo, pero también mucho de la física cuántica, y él decía que lo que se podía hacer para sanar el cuerpo, es decir, va muy en la línea de lo que plantea el libro, porque él dice, realmente con balance no se cura nada. Lo que se hace es restablecer los flujos de energía del cuerpo y las polaridades bioeléctricas de las células a través de meter información al cuerpo en ese sentido, y al restablecer esos flujos de energía y de la parte bioeléctrica del cuerpo y electromagnética, el cuerpo mismo se va a sanar. Digamos que va muy en la línea de un principio que no me acuerdo quién lo dice, y es que para que una enfermedad se dé, por ejemplo, una enfermedad viral, no se necesita solamente que el virus esté, sino que haya un terreno apropiado para que se desarrolle la enfermedad. Entonces ellos lo que hacen es leer, digamos, con los protocolos que ellos hacen, van leyendo las alteraciones que va viendo en esos campos bioeléctricos y biomagnéticos del cuerpo, y entonces desde ahí él ya sabía hacia dónde podía ir la enfermedad. Entonces él desarrolló los llama unos filtros, que son como unas diapositivas de esas antiguas que uno tenía, y cada una llevaba una información que muchas veces era tomada de ¿cómo es que se llaman esos? Los que hay en las iglesias, los vitrales de las De los iglesias, vitrales. información que él iba desarrollando. Y entonces lo que hacen es que colocan esos filtros sobre el cuerpo, y entonces van pasando esa información al cuerpo, y ahí y van organizando esas corrientes en el organismo, y el organismo se recupera porque restablece su organización, o se fortalece y no se enferma. Eso, digamos, dependiendo de lo que sea. Ellos, por ejemplo, podían detectar, y lo pueden hacer todavía los médicos que practican esta medicina, con un año de anticipación pueden saber si alguien va a ser un tumor de cáncer.
porque ellos entonces dicen, listo, ya están alterados tales niveles en el cuerpo a nivel bioeléctrico y a nivel celular, quiere decir que en un año va a salir una masa en algún lado. Entonces, lo que hacen ellos es que trabajan esos campos y perfectamente puede, pues no se desarrollan las masas. Y de hecho, si ya la persona está enferma y combina, por ejemplo, la medicina normal digo yo, la alopática, con este tipo de medicina, su recuperación es mucho más amplia. Esto, por ejemplo, con relación a lo que es balance polar, que es un estilo de medicina, pues es todo un tema. En esa misma línea está otro médico colombiano, que es el doctor Carvajal, que él desarrolla un sistema que se llama Sintergética. Y con estos mismos principios del doctor Ríos, pero metiéndole todo un tema filosófico, integrando muchas cosas de las medicinas anteriores, de la medicina ayurvédica y de todo lo que, digamos, del budismo y demás, crea otro tipo de filtros, pero el principio es el mismo, también para ir generando equilibrio en el cuerpo. Y hay médicos formados en eso, sobre todo médicos, son los que están formados en ese tipo de medicinas. El Reiki sí, por ejemplo, es una cosa que se la enseñan a cualquier persona y ellos lo que utilizan son unos símbolos que al colocarlos mentalmente sobre el cuerpo restablecen la energía y lo que se hace es ayudar a restablecer la energía, pues utilizando esos símbolos con la intencionalidad de sanar el cuerpo, pero también con la conciencia de que usted pone los símbolos para potencializar que la energía se mueva, pero usted realmente ni crea la energía ni la mueve, sino usted es un instrumento para lograr que esa energía se mueva de la mejor manera posible, por ejemplo en el reiki. Se Muchas canaliza, gracias. ¿Cómo? se canaliza en el Se rey. canaliza. Se canaliza básicamente. Gracias, Valiente. Sofía o el doctor, ¿alguien más tiene algún aporte o sigo? Sofía sabe de lo Ho'oponopono. Sí, pero no. Creo que no Veremos a ver. está. Como que no está. La película que Llegué menciona tarde, que la colocaron fue en... no escuché. Qué Sí pena. está. Está Señor, haciendo otra cosa mientras tanto. Jaja, la pillamos. No, mentira. ¿qué decía Richard? Buenas noches. No, estaba preguntando por la película que mencionaste, el video, ¿eso lo colocaron fue el primero de la clase en la reunión anterior? Sí, en la última reunión. Y se llama, ¿cómo? No, Mm, no me acuerdo. o bueno, después miramos. Ahorita la busco y se la reenvío. Les pongo más. Gracias. ¿Qué? Sofía, ¿ibas a decir algo? Que me- Y estoy hasta ahora cogiendo el hilo que están hablando. Del, Ah, bueno. del Ho'oponopono, que pregunta Luminosa que si de pronto usted sabe y nos lo explica. Es que estábamos hablando Sí, de las técnicas de curación cuántica. Entonces estaba el Ho'oponopono, la sanación con sonido, el Reiki, el Quantum Entrainment, códigos de curación cuántica, y el balance polar que ya nos lo explicó Valiente. Entonces estábamos preguntándoles si de alguna de estas quiere ampliar la información. de Ho'oponopono y del baño de sonido. Bueno, De, de Ho'oponopono tuve la oportunidad de estudiar con Mabel Cash, no sé si la conocen, que ella es digamos que es la representación de, de este método para Latinoamérica. Ella lo que nos enseña fue lo que aprendió mejor dicho, esto se originó en Hawái, sí, en una tribu, y allí él era psiquiatra y relación allí a esta isla y comenzó a mirar que a los pacientes los costaban
no importaba la patología o la situación que tuviera, lo colocaban, y alrededor de él se hacían las cabezas de la tribu, digamos, lo que dice la tribu con chamanes, y comenzaban a hacer palabras de gracias, lo Yo por siento. lo menos no estoy oyendo a Sofía, no sé si los demás la Sí. escuchan. No, pensé que yo me había congelado. Está entrecortada la señal. Tiene mala señal. ¿Ya? No, está No, entrecortado, Sofía. es mejor salir y volverse a conectar. A mí me pasó hace un momentico así. ¿Me escuchan? Ahí, Ya. Ahora sí. Ahí. Ahora sí, bueno. Este método Ponopono nació en Hawái, en una tribu. El doctor Len, que era un psiquiatra, él tuvo la oportunidad de que lo invitaron allá a la isla y se daban cuenta que a los pacientes, no importara el tema que fuera, lo acostaban y alrededor de esta persona se hacían los duros de esta tribu y comenzaban a decir lo siento, perdón, gracias, te amo, y repetían una y otra vez y una y otra vez. Así que el doctor Len era psiquiatra y él pidió permiso como para sacar esa información de la isla y llevarla para allí, para el instituto donde él estaba. Eran pacientes diagnosticados, sí, lo que en un psiquiátrico, que tienen ya pacientes con traumas muy fuertes. Y él comenzó recordando que todos somos uno, y es lo que le recuerda a uno lo Ho'oponopono, que todos estamos conectados. Entonces, donde yo esté, yo estoy conectada con todo lo que yo puedo ver, lo que es el consciente, ¿no? Ver, escuchar, sentir, oler y degustar. Entonces, como no estoy separada de nada y yo soy parte de un todo, él entendió que si había un paciente con un trauma, no sé, de algo de psiquiatría y tenía un diagnóstico muy fuerte, él sabía que él era parte de ese paciente. Entonces tenía la historia clínica de cada uno y comenzaba con el nombre y a hacer lo del Ho'oponopono y se daba cuenta que esa persona sanaba. Y así comenzó uno por uno hasta que la clínica pues se acabó, ¿no? Porque se Claro, sanaron, se sanaron acabó con todos todo. los que estaban allí. Y otro que le enseña a uno, pues con Mabel estuve 3 años, hice 3 retiros con ella. Y ella dice que uno tiene que hacerse 100% responsable de lo que hay alrededor, que es lo que siempre ignoramos, ¿no? Nosotros como ser humano nos enseñaron que todo lo que nos pasa tenemos que echarle la culpa a alguien, ¿no? A ser responsable a los de afuera y evadir la responsabilidad. Y en el Ho'oponopono le dicen 100% responsable de todo lo que pasa, ¿sí? Recuerda que el universo nos trae la situación que nosotros nos queremos saltar o huir, ¿sí? Entonces, yo no me hago responsable de un hijo. El universo me va a traer personas para que yo me haga responsable de ellas, porque yo no me hice responsable de ese hijo, ¿sí? Más o menos así, lo que le enseña a uno Mabel. Las técnicas ya cada vez lo han ampliado más y es que ya utilizan palabras más de gatillo, por lo menos para el dinero utilizan llovizna, llovizna, para una situación fuerte, papel para mosca, tienes una situación, de cualquier situación en relaciones de pareja, lo lanzas se imagina que hay un papelito donde pesca las moscas que utilizan en las fincas, sí, pronto no han visto un papel, que viene en papel,
Y se Sí. llama papel para mosca, entonces dice uno papel para mosca, y es como si uno lanzara la situación a ese papelito y la absorbe. Ellos utilizan fuente de luz, llave de luz, cuando me refiero a Dios o al creador, al dueño de todo este universo. Entonces, llave de luz, fuente divina, que también significa Dios, o abre caminos. Bueno, tienen un resto de palabras de gatillo para cada situación. Y volvemos a la clase de hace 8 días, que todo eso depende de la fe que yo tenga, ¿no? Ujú. Así de sencillo. Mi fe es la que hace que este método funcione. Y ella nos decía que siempre es em, los temas que yo me acuerdo que la primera vez que fuimos a un retiro, todo el mundo hablaba en esa ocasión, el tema que sanó fue lo de los aviones, la pérdida de las maletas, de pronto que no pudieran salir por algo que salió mal, bueno, que tuvieron que aplazar el vuelo, bueno, sí, decía, todos los que estábamos y siempre, mm, más o menos son 300, 400 personas en un retiro con Mabel. Y era tanto la energía cuando uno decía, lo siento, perdón, gracias, te amo, que eso yo se los he comentado varias veces, que sentía uno cómo la energía se movía y que uno sentía como es como si le tocaran el cabello o el rostro, como si hubiera seres de luz en ese lugar. Ujú. La energía es impresionante. Es impresionante la energía que se vive en esos retiros porque es muchísima gente en coro diciendo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Entonces lo que se Súper. mueve es muchísimo. Entonces ella decía, mientras que yo estoy hablando del tema que estemos hablando, o si alguien pasa aquí y cuenta una historia sobre una situación, todos mentalmente van diciendo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Ella nos enseñaba que cada vez que alguien estaba hablando de un tema que yo no quería para mí, entonces, mientras que esta persona hablaba, yo iba diciendo, lo siento, perdón, gracias, te amo, y me hago 100% responsable de cada palabra que esta persona me está diciendo, porque puede ser mía o puede ser algún ancestro, está en mis venas, está en mi ADN, está grabada. Entonces, antes de que yo tenga que vivirlo en carne propia, voy diciendo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Y eso hace que como que se corte lo que viene para mí. Es como ella explicaba, imagínense en que hay un ángel con el regalo o un mensajero que llega a la puerta, golpea, usted le abre la puerta y le dice, mire, le traigo este paquete. Y es decisión suya si lo recibe o no recibe el paquete. Entonces, ¿cómo hago para no recibir el paquete? Lo siento, perdón, gracias, te amo, me hago 100% responsable, pero no lo recibo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que nos decía Mabel. Son a veces 3, 4 días con ella. Ujú. Y es sanación. Sanación, ella escoge un día sobre situaciones, otro día sobre el dinero, o otro día sobre el amor. Y es, lo siento, perdón, gracias, te amo. Esas son el tema de Palabras claves. la oración. O si quieres decir te amo, o lo siento por lo que hay en mí, que te atrajo a mi vida, lo siento por lo que hay en mí, que atrajo esta situación, lo siento por lo que hay en mí, por mí, por mis ancestros, por mis vidas pasadas, lo siento porque tú estás en mi vida, porque te estoy escuchando tu historia, porque sí, me hago responsable de lo que me estás hablando, porque sé que está en mí. Entonces, lo siento, perdón, gracias, te amo. Esas son las 4 más importantes, pero ellos tienen, ahorita les Muchis- comparto esta información. Bueno, Sofía, gracias. Y otra es Supone, el Sofía, que baño al de trabajar sonido. con esas palabras, por ejemplo, lo que tú contabas de la clínica, es que ¿qué se supone? ¿Que eso armoniza lo suficiente para que la persona se sane? Sí, es que yo puedo ayudar a sanar a las personas que estén en mi mundo, en mi universo, porque todo lo que hay a mi alrededor lo he creado yo, con mi energía, con mi vibración.
Entonces, eso fue lo que hizo el doctor Led, fue ayudar a sanar a estas personas con estas frases gatillo. Por lo menos coge el nombre Valiente, y Valiente está pasando por una situación. Entonces, pronuncio el nombre, lo siento por las memorias compartidas, las memorias de dolor. Ahorita les comparto la oración que tienen ellos. Ellos tienen una oración que dice Padre, Madre, Hijo. Precisamente siento por las memorias compartidas de dolor que yo tengo con Valiente. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Ahorita les comparto por si alguien quiere hacer esas oraciones. Igualmente les comparto las palabras gatillo que se utilizan en el Ho'oponopono y la historia del doctor Len, que por qué está esa información y se dio a conocer a nivel mundial. Y la del Y está sonido. lo del sonido. Lo del sonido sí es que estuve tuvimos la experiencia con una de mis hijas y la verdad es que lo de los cuencos tibetanos Ujú. y lo del GON es impresionante cómo se mueve las células. Es como si hubiera bloqueos, todos estamos con puntos de energía que normalmente conocemos los más importantes que son los chakras, pero hay muchos puntos de energía en nuestro cuerpo y se bloquean con pequeñas cosas. Son, pues, cada chakra significa algo, ¿no? Sí. Pero fuera de los chakras, tenemos chakras en las manos, en la planta de los pies, en la cabeza, detrás del oído. Me acuerdo que el doctor Jorge nos enseñaba muchísimo que detrás del oído para programar y desprogramar, que ahí tenemos puntos de energía. Mm, lo del tapping. Yo sé que aquí conocen hartos, conocen los del tapping. Ahí está, no en cualquier lado podemos el tapping, sino son en los puntos de energía que hay del tapping. Entonces, cuando hay un baño de sonido es que se desbloquea para hacer como que todo vuelva a fluir dentro de nuestro cuerpo. Por eso ahora está tan de moda los baños de sonido. Y en esa ocasión fue muy bonito, fue muy lindo ese baño de sonido, que se desconecta uno totalmente de todo y también puede entrar uno en esos estados profundos de meditación. Y la verdad es que ahí no piensa uno nada, nada, queda uno como en un total vacío, como dice Joe Dispenza, en ese vacío total, porque es tanto que uno siente cómo la energía circula en todo el cuerpo y se desbloquea todo. Pero experiencias. Son experiencias, esa es una Mm, experiencia muy hermosa que tienen la mm. oportunidad para que la hagan. Es dejarse Gracias. llevar por la música Sí. Gracias, Sofía. con gusto. Bueno, entonces pasemos a la sanación de los enfermos por sacerdotes y hombres de Dios. Hace referencia a la creencia en la intervención divina a través de la oración y la unción con aceite, como se describe en la Biblia y en las tradiciones religiosas. En el contexto de la Iglesia Católica, esto se manifiesta a través del sacramento de la unción de los enfermos. Mm, bueno, pues hay muchos hombres de Dios sanadores, ¿no? Muchos sacerdotes y hombres de Dios, y ahí contamos los santos. Eh, yo cuando estaba leyendo esto me acordé, no sé si ustedes han oído hablar de San Gregorio Hernández, el médico de los pobres, al que el Papa Francisco autorizó su canonización como el primer santo de Venezuela hace poquito. Él representa el arquetipo venezolano del sanador, del hombre bueno de paz, del que cura, del que restablece,
y es un gran hombre de ciencia, fue un médico, un científico. En las creencias populares se dice que San Gregorio se presenta de ciertas maneras, como hace que se coloque una imagen de él, algodón y alcohol en una habitación completamente blanca, incluyendo la cama y la persona enferma. Entonces él se presenta habitualmente para operar a las personas. Y cómo pues les dejaba, la persona tenía que rezar, invocarlo, y él aparecía y los curaba, los operaba. Generalmente eran operaciones si la gente amanece bien, la gente se cura. Y hay mucho testimonio. Y pues para que se nombraran santos, hay que ellos tienen que comprobar los milagros a San Gregorio le comprobaron sus milagros para poderlo canonizar. Ustedes hablaron la última vez del Padre Puerta y yo estuve buscando al Padre Álvaro de Jesús Puerta, sacerdote católico que celebra misas de sanación en Soracá, Boyacá. El jueves anterior a la misa de sanación impone sus manos para curar a los fieles enfermos. El viernes se lleva a cabo una sesión de liberación de los demonios y las fuerzas del mal. El sábado hace el ritual curativo. Los creyentes le han atribuido poderes de sanación y el favor sobrenatural por el medio de la Virgen María. Entonces, ¿cómo es que estos médicos y sanadores en todas partes del mundo llevan a cabo sus curaciones? Pues la respuesta que nos da Murphy es que a todas estas sanaciones se debe a la creencia ciega de la persona enferma, a la fe, la cual desata el poder sanador residente en su mente subconsciente. Él también nos cuenta, pues hay un título en el capítulo que dice Historias bíblicas para el uso de los poderes subconscientes, pero más que historias bíblicas, él cita algunos evangelios. Entonces, de esas historias bíblicas, en los evangelios canónicos se menciona un total de 40 milagros atribuidos a Jesús. Estos milagros abarcan una variedad de actos sobrenaturales, incluyendo curaciones físicas, expulsión de demonios y cambios en la naturaleza. Uno encuentra enumeraditos los 40 milagros. Murphy cita a Marcos 11:24, en comillas. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, la lectura que se hace de esta frase es que ya Jesús nos estaba diciendo que creyéramos y aceptáramos como verdadero el hecho de que nuestro deseo ha sido cumplido y realizado. Y tener la creencia de que el pensamiento, la idea, la escena ya son un hecho en la mente. Entonces, por tanto, debemos hacer uso del poder creativo del pensamiento, fijando en el subconsciente el deseo sin admitir duda ni miedo y utilizando afirmaciones positivas que nos ayuden a reprogramar el subconsciente. Acordémonos que estas afirmaciones deben ser muy específicas, positivas y en tiempo presente. Nos cuenta que Jesús insistió mucho en la fe. Repetidas veces en la Biblia se lee la frase que él decía, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces, la fe es como su técnica para lograr la cooperación de la mente subconsciente de los enfermos en su sanación, y también es la utilizada por diferentes grupos de sanadores alrededor del mundo, independientemente del credo que profesen. Para Jesús, la fe es un sentimiento interior, una convicción de que algo milagroso ocurría y de que su oración sería escuchada, y efectivamente lo era. Según sus enseñanzas, la fe es una confianza plena en Dios que nos permite vivir sin miedo, actuar con seguridad y ver su poder manifestarse en nuestras vidas. Jesús siempre recomendaba después de una sanación que no lo divulgaran. Decía, mirad que nadie lo sepa.
porque los incrédulos podían hacer juicios, críticas, y se podría tender a deshacer los beneficios que habían recibido, depositando pensamientos de miedo, duda, ansiedad, y en la mente subconsciente, ¿no?, del paciente. Entonces no era conveniente que se supiera eso. Los enfermos se curaban por su propia fe junto con la fe de Jesús cuando él decretaba la sanación. Él y las personas que necesitaban ayuda estaban en la mente subjetiva universal y única. Y su silencioso saber, el saber y la convicción del poder sanador cambiaron los patrones destructivos negativos en la subconsciencia de los pacientes. Murphy termina esta parte diciéndonos que es un párrafo que tomé. Su orden era su petición hacia la mente subconsciente de los pacientes y su conciencia, sentimiento y confianza absoluta en la respuesta de la mente subconsciente a las palabras que él dijo con autoridad. Esto haciendo referencia a Jesús, ¿no? Bueno, también nos habla de milagros en diversos templos en todo el mundo. Él nos cuenta que en los templos de Japón y la India han sido lugares de fe y milagros durante muchos siglos. Muchas personas atribuyen sus sanaciones a la intervención divina, el poder de la oración y la conexión con lo sagrado. Esos eventos pues refuerzan la creencia de fe como un medio de transformación y esperanza para quienes buscan el alivio del sufrimiento. Murphy nos relata cómo en el famoso templo mundial de Japón llamado Ryabutsu, ante el gran Buda, las personas le hacen ofrecimientos. Le ofrecen dinero, frutas, arroz, naranjas, queman inciensos, prenden velas y hacen sus oraciones de petición. Nos cuenta el caso de una jovencita que había recuperado la voz para cantar en el mismo templo. Después de cumplir con los rituales, con un ayuno y con unas ofrendas. Ella activó su fe, acondicionando su mente subconsciente, la cual le respondió a su creencia. Para ilustrar el poder de la visualización y la creencia, cuenta el caso de un pariente suyo que enfermó de tuberculosis. Entonces cuenta que el hijo era un papá y un hijo. El hijo estaba por fuera y lejos y viajó a la casa del papá y se encontró un pedazo de palo por ahí tirado. Y entonces él cogió ese pedazo de palo y lo llevó como a una joyería, algo así. Hizo hacer un anillo y la cruz. Entonces, cuando él llegó a la casa del papá, le dijo que él había encontrado un monje que se había devuelto de uno de los templos de sanación de Europa y que ese monje le vendió un pedazo de la cruz auténtica. Pero la verdad, pues que eso había sido la madera que había recogido. Pero entonces le dijo a su padre que solamente tocando el anillo o la cruz habían sanado a muchos. Entonces el Señor se puso con una fe grandísima el anillo, rezó y se quedó dormido con la cruz y amaneció sano. Entonces él nos dice, la imaginación pues fue unida a la fe y a ese sentimiento y la unión de ambos causó la sanación. También nos da unos principios universales de sanación. Dice que el principio fundamental y común a todos los sanadores es la mente subconsciente y el único proceso de sanación es la fe. Esto no se nos puede olvidar. Nos da unas verdades que debemos recordar. La primera, que poseemos las funciones mentales llamadas mente consciente y mente subconsciente. Que nuestra mente subconsciente, está todo el tiempo abierta al poder de la sugestión. Además, la mente subconsciente tiene el control completo de las funciones, condiciones y sensaciones de nuestro cuerpo. Que todos los síntomas de una enfermedad pueden ser
inducidos por la sugestión hipnótica y da ejemplos. Da muchos ejemplos ahí, como cómo se pueden generar altas temperaturas con la sugestión hipnótica, generar escalofríos, parálisis, alergias, o inducir a las personas a representar inclusive síntomas alérgicos y discapacidades. Él cuenta ahí cómo se le pone una matica que suelta pelitos y la gente desarrolla la alergia. Esto indica que tanto la causa de la enfermedad como la sanación está en la mente, siendo la mente subconsciente la única sanadora que existe, aunque se conocen pues casos maravillosos de sanaciones. Dice que se conocen estos casos a través de la medicina osteopatía, de quiropráctica, de naturismo y a través de distintas religiones. Bueno, yo no sabía que era osteopatía. Y dice que es una técnica manual para tratar sistemas, ¿qué? Para tratar trastornos del sistema musculoesquelético. El cuarto dice que el instinto de conservación es la función de la mente subconsciente. En este pedazo, sí, esta afirmación sí no la habíamos trabajado, ¿cierto? Dice, el instinto de conservación es la función de la mente subconsciente. El instinto de autoconservación es la primera ley de la naturaleza. Este instinto, que es el más fuerte, también es el más potente de todas las autosugestiones. ¿Sí la habíamos trabajado esa afirmación? No me acuerdo. Pero es el concepto. Sí, de ese concepto. el concepto de que el instinto de autoconservación es lo que todos los seres tenemos para Sí, protegernos. pero dice que es el principio, es la función de la mente subconsciente. Ah, sí, ya. Pues de Sí, alguna sí, sí está manera, clara, sí. Sí, Sí, luminosa, de alguna manera, cuando nosotros hablábamos de precisamente cómo funcionábamos, si desde el amor o funcionábamos desde el miedo. Acordémonos que esa elección de la mente subconsciente de conservación tiene que ver con la vida. Cómo sí. conservamos la vida viene desde el amor. Entonces, tal vez sí lo habíamos referenciado, aunque no habíamos hecho la precisión de como conservación de la vida, ¿no? Pero efectivamente la mente subconsciente todo lo que hace es para preservar, para mantener la vida y además mantener la vida, ojalá, en un estado más placentero del amor, de la conservación, de la ternura, del cariño, en vez del miedo, de la agresión y de la destrucción. es Entonces, de alguna manera, lo habíamos mencionado. de la autoprotección. Exactamente. Bueno, entonces, bueno, él ahí hace relaciones, cuenta muchos casos del hipnotismo y de la sugestión. Luego nos habla de unas teorías, entre ellas el mesmerismo. Nos cuenta que Anton Mesmer fue un médico austriaco que descubrió que aplicándole imanes al cuerpo enfermo podía curar su enfermedad milagrosamente. También realizó sanaciones con pedazos de cristal y metales. Pero él terminó suspendiendo esta forma de sanación, pero afirmó que sus curaciones se debieron al magnetismo animal, proponiendo una teoría acerca de la sustancia que era proyectada desde el médico hacia el paciente. Y no, como que no profundizó más. Pero los científicos de la época consideraron que el método que él utilizaba era más el hipnotismo
que en esa época pues fue llamado mesmerismo, por lo que él fue el que lo desarrolló. Él concluye que los agentes de salud, iglesias y sanadores usan el poder universal sanador de la mente subconsciente y un solo proceso de sanación, que es la fe. Esto nos lo repite mucho durante todo el capítulo. Dice que así prefiramos la teoría que sea, las escuelas, los métodos, las técnicas, pero si se tiene fe, se consiguen los resultados. Expone los puntos de vista de Paracelso. Philippus Paracelsus fue un gran sanador en su época. Se anticipó a lo que hoy es un hecho científico cuando dijo que si el propósito de su fe es verdadero o falso, a pesar de todo, obtendrá los mismos efectos. Entonces él pone ejemplo a San Pedro y su estatua. Entonces, así se crea, así uno crea en la imagen y no en el santo. Si uno cree en la imagen y no en el santo, esa fe es falsa. Pero que sea verdadera o falsa, se producen los mismos milagros, porque la fe es fe, bien sea en la imagen o en el santo. Pietro Pompassoni, un filósofo italiano y contemporáneo de Paracelsus, hizo referencia a las curaciones obtenidas por la influencia de las reliquias, que así sean falsas, si la persona cree que son originales, se cura, como el caso del señor del anillo. Sabemos que es por la sugestión que se le da a la mente subconsciente. Entonces, nosotros tenemos ejemplos de muchas reliquias. En los primera época, cuando me dio la enfermedad, una amiga había estado por allá, por Israel, por los sitios sagrados. Y ella tan pronto supo, me trajo en una bolsita una arenita. Y yo me tenía que comer esa arenita. Y eso era un raspado de la piedra donde se sentó María a darle de comer al niño Jesús. Entonces la gente cree mucho en una reliquia de esas. Yo desafortunadamente no podía creer en ese momento eso, pero mis hijos sí creyeron y me la daban en gelatina con mucha fe. Yo me la comía. También hay con la Virgen de los Caballeros de la Virgen de... Ay, me escapó el nombre. A ella le dan a uno unos pañitos que se los han puesto en los pies de la imagen y han sido bendecidas por los caballeros de la Virgen. Y si uno lleva ese pañito al punto de la enfermedad donde la tenga, es una reliquia que puede curarlo, puede curar. Y así hay muchos ejemplos de muchas reliquias. De pronto ustedes tengan más, si quieren compartirlos, o de pronto no. Bueno, nos habla de los experimentos de Bergheim. Hipólito Bergheim fue el expositor del hecho de que la sugestión del médico al paciente era ejercida a través de la mente subconsciente. Y para soportar esta afirmación narra dos experiencias. La primera fue con un paciente que tenía la lengua paralizada y él le dijo que tenía un instrumento nuevo. Y entonces le hizo la consulta, le hizo el examen, pero lo que le puso en la lengua fue un termómetro de bolsillo. El paciente creyó que era el instrumento nuevo y sanó. Igual le sucedió a una jovencita que había perdido el habla. Él le comentó a sus alumnos que ese problema se curaba con electricidad y ella pues escuchó. Entonces llevó un aparatico que pasaba electricidad, se lo puso
y ella se curó, recuperó el habla. Así demostró que el poder de la fe y la expectativa del paciente actuaron como una sugestión poderosa para la mente subconsciente. Bernheim también utilizó la sugestión para desencadenar cambios estructurales en los pacientes. Entonces él produjo una ampolla en la nuca de un paciente con un sello de correos y le indicó que era un emplaste de una mosca. Y eso ha sido comprobado por experimentos y experiencias en muchas partes del mundo. También está la causa de los estigmas de sangre del doctor Emborro. Mediante su gestión hipnótica, él produjo en varios pacientes sangrados. Él les daba la orden de que a tal hora se iban a ir a tal parte y bueno, hizo así de esa manera producir sangrados por la nariz a un paciente con un palito, con un palo, le, le hizo como si fuese un tatuaje y le dio la orden de que iba a ver ese tatuaje y que ese tatuaje le iba a sangrar. Entonces, él con esos experimentos, pues con esos pacientes demostró la constante docilidad de la mente subconsciente al poder de la sugestión y el control perfecto que ejerce la mente subconsciente sobre las funciones, sensaciones y condiciones del cuerpo. Bueno, hasta ahí iba el capítulo. Entonces, lo que quieran agregar, comentar, compartir. Hay unos puntos de resumen. Ah, ¿Nos los quiere comentar? sí, señor. Me había olvidado. Ujú. Ya voy. Entonces, casi en todos los capítulos vienen unos puntos de resumen, son como los temas claves del capítulo. En este capítulo, él nos dice que el poder de sanar, recordemos siempre que nos lo repitió en todo el capítulo, que el poder de sanación está en la mente subconsciente. Ujú. Él nos habla que la fe es como una semilla plantada en el suelo. Crece después, pues, de su misma clase, ¿no? Entonces, siempre la idea, que es la semilla en la mente, hay que regarla y fertilizarla con la expectación, la expectativa que uno tenga y la semilla se manifestará. Dice que nosotros creamos en la realidad una idea, un plan, una invención, y a medida que lo vamos haciendo, se manifestará, si siempre y cuando lo hagamos en tiempo real, ¿no? Cuando es importante, cuando nosotros vamos a rezar por otro, su interior, su silencioso interior capta o recibe las oraciones y los rezos, causando pues resultados maravillosos en la otra persona. Entonces nosotros podemos orar por personas que están lejos o orar por personas que no tenemos cerca, o cuando nos dicen, le recomendamos oración por tal persona, no, debemos hacerlo porque la mente subconsciente de esa persona se conecta con la oración.
Dice que las sanaciones milagrosas de las que se oyen hablar en santuarios se deben a la imaginación y a la fe ciega que influye en la mente subconsciente desatando el poder de sanación, pero que toda enfermedad se origina en la mente. Nada aparece en el cuerpo si no hay un patrón mental pues que le corresponda. Los síntomas de cualquier enfermedad se pueden inducir mediante la sugestión hipnótica. Entonces, no sé, en alguna oportunidad habíamos dicho que si uno está en trance no va a recibir órdenes de hacerse daño. Entonces, no sé, aquí pareciera que sí. Pero pues eso depende del poder del pensamiento. Que así sea real o falso, el poder de la fe va a obtener frutos. Entonces, porque siempre debemos considerar la fe como un pensamiento y un pensamiento en nuestra mente subconsciente y eso basta para que obtengamos las sanaciones o los resultados que estemos necesitando. Cuando estaba aquí diciendo esto, yo me acordé hace mucho tiempo. No, yo todavía estaba en mi pueblo, estaba estudiando bachillerato. Y se dio el caso de la Virgen de Piendamó en el Cauca, como era cerquita. Entonces, la Virgen de Piendamó había que ir a rezarle, pedirle por los enfermos, y se traía el agua o se llevaba al enfermo y se bañaba. Y se suponía que se curaba. Eso lo que finalmente tuvo fue una epidemia de brotes de la piel. O sea, la gente se infectó. Nosotros le llamábamos carranchil, yo no sé cómo se llama eso técnicamente. Escabiosis. Es escabiosis. Entonces eso hubo una epidemia de eso y bueno, fue terrible. Qué Pero, sofisticado, escabiosis. Una palabra. pero también en los templos de Japón y la India, la mayoría hacen referencia a sanaciones con agua, bien sea bañándose, tomándola o, bueno, de varias maneras, pero a mí me causó curiosidad que siempre es a través del agua. Así sean, pues, como depósitos de agua que la gente se sumerge y hacen, pues, las ofrendas y todo eso que les voy a contar. ¿Alguien más? ¿Yo? Bueno, Bueno, muchas gracias, Luminosa. con gusto. Realmente, pues, ya nos centramos en que fundamentalmente los cambios se dan no a nivel de la mente consciente, sino de la subconsciente. Entonces, hay un aspecto que me parece fundamental resaltar, la fe, como la palabra se define. Fe es creer en lo que no se ve, pero se ha revelado, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ha revelado? La imaginación o la creencia que uno tiene que el proceso se va a dar, ¿sí? Entonces, porque acordémonos que para que verdaderamente haya cambios a nivel del subconsciente, tenemos que entrar al subconsciente en el plano alfa o a través de las ondas alfa. Entonces, una persona que tiene fe se desconecta completamente del consciente. Tiene que desconectarse del consciente y entrar
al subconsciente para hacer el proceso de implante de la idea o de la emoción que va a permitir el cambio. La mayoría de las personas lo hacemos o lo hacen de una manera intuitiva. Otros ya la hacen muy programada, como por ejemplo yo de dispensa a través de la meditación, pasando del plano beta al plano alfa, implantando la idea que se quiere cambiar o la creencia que se quiere conseguir o la emoción que se quiere transformar o la realidad que se quiere conseguir. ¿Sí? Entonces, es como para hacer un recorderis de eso y que pues todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí? Hay una frase que dice que todos los caminos llegan a Roma. Hay muchas formas, lo importante es llegar. Entonces, hay formas de tipo religioso, hay otras formas de tipo chamánico, otras formas de solo intuición y fe nada más y se da el milagro, ¿sí? Entonces, eso sería el comentario que hay en este momento. No sé quién más quiere hacer algún otro comentario. Gracias, Neo. Sí, Neo, yo quiero hacer un comentario. Yo veo que todos estos procesos que tienen que ver con el subconsciente, en cuanto a precisamente al trabajo que estamos haciendo, no solamente va acompañado de lo que implica la sugestionabilidad, el manejo que se puede hacer de las creencias que tenemos, sino la parte emocional que está reforzada generalmente con rituales. Yo veo en todos los procesos algo de ritual, en los procesos religiosos, en los procesos chamánicos, aún como en las corrientes alternativas de la medicina para la curación. Yo veo muchos elementos ritualísticos y me parece que ese elemento ritualístico es lo que le da la fuerza, digamos, de la emoción a la sugestión, que es vital para estos cambios. Eso pues me llama la atención a raíz pues, de toda la exposición que hace Luminosa y de lo que nosotros hemos visto a través de las lecturas que hemos tenido y de la experiencia vivida, ¿no? Entonces me parecía importante resaltar eso. Gracias, Tara. Precisamente los rituales lo que ayudan es como a enfocar la concentración y la intención de lo que de lo que se aspira a lograr. En PNL se llama anclaje. Es un anclaje a través de un ritual que ancla la idea para que quede pegada al subconsciente. Sin embargo, a mí me parece como interesante la parte que hablaba ahí de que se hace digamos, la intención o la meditación o las frases para ayudar a una persona que, digamos, una persona cercana. Es como rezar por otra persona, entonces es como si unas personas que tienen fe están ayudando o sea, se podría lograr, o lo que quiero decir de pronto, es que unas personas que tienen fe y trabajan en algo pueden influir sobre una persona que de pronto no tiene fe, más o menos, no sé si sea ese Sí, también. el caso de la parte que habló sobre ayudar a otra persona. Entonces, porque a la que se le está ayudando de pronto ya no está concentrada o no está haciendo conciencia de lograr su propia sanación, pero sí otras personas están influyendo sobre ella. Sí. A mí se acordar del Papa Francisco que dijo, más vale ser ateo que mal cristiano. Me acordé de esa frasecita ahorita.
Pero yo en este momento tengo el caso de mi hermano mayor. Él toda la vida se ha proclamado ateo y está necesitando oración. Pues yo lo puse en oración, no sé, y mi hermana también. Y las personas que tengo a mi alrededor que saben, me dicen que sí llega la oración, Es que la sí incide, oración, por lo que todos estamos conectados entre todos. entre todos, sí. sí, es que la oración no es necesariamente pertenece a una religión. Mm, Sí, Recuerde que la palabra tiene muchísimo poder y cuando yo le pongo una intención, trae una carga emocional. Y si hay en un colectivo, recuerde que hay una frase en la Biblia que dice donde hay más de dos, sí. ahí estoy yo. Y no se refiere a estar yo como si estuviera Dios, sino recordando que nosotros tenemos ese poder tan grande donde estamos dos personas hablando de un tema el que sea, y si es, digamos, sobre una persona X, sobre una situación, esa persona va a sentir esa energía. Como todo es, nuestras palabras son energía, nuestro cuerpo es energía, todo lo que emitimos llega al lugar donde lo direccionamos. No tiene que ver con ninguna clase de religión ni con ninguna clase, no. Si yo creo, estamos hablando de la creencia y de la fe que yo tengo, de la certeza de que algo va a llegar a un lugar, va a llegar. Si crees que tu hermano va a sanar del tema que sea. Ujú. No, no, la religión nunca es una barrera, a menos que crea que es una barrera, porque al fin y al cabo la religión es una forma más de vida, una creencia que nos implantaron de pequeños, más no es una realidad, sino es una forma de vida que tenemos. Y si no, no existieran tantas clases de religiones. Entonces, hay un libro que se llama, es de una estadounidense, em, yo ya lo había compartido acá, que ya salió en Unity. Es una de las invitadas que tienen en ese grupo sobre el poder del 8. ¿Han escuchado hablar sobre el poder del Mm, 8? Es que es un grupo, son grupos, digamos, de personas que se reúnen y, y ella hace grupos, conecta con grupos de 8 alrededor del mundo. mm, Y les pone una persona, mire, está Luminosa y Luminosa quiere que oren sobre este tema determinado y entonces los 8 se reúnen a una hora determinada para orar por Luminosa y es desearle que salga exitoso el tema que necesita. Y ella dice que ¿por qué el 8? Porque si vemos en la numerología, el 8 es el número de la abundancia, sea en negativo o sea en positivo. Y si miramos el 8, si lo volteamos, es el número del infinito, del alfa y el mm. omega, el principio y el fin. Entonces, ella explica muy bien en ese libro el poder de la oración. Y creo que aquí varias veces Richard ha explicado lo de Greg Braden, que habla sobre el poder de la oración y habla sobre, Greg Braden tiene un libro, El poder de la oración, de un resto de entrevistas que hizo a, a unos grupos chamánicos, él se da mucho por el chamanismo, y él hizo una investigación con cantidad de grupos chamánicos alrededor del mundo y el poder de la oración que tiene cuando ellos oran por un miembro de su comunidad y cómo pueden sanar a esa persona. También se los voy a compartir ese artículo. Creo que Richard ya lo Gracias. había compartido aquí en el grupo sobre el poder de la oración de Greg Braden. se Y la llama, del, se llama varios tipos de oración, algo así. sí, Él está como en un vagón de un tren y está explicando eso.
pero también tiene un libro Sí, sobre ese tema. La oración es simplemente la intención que le quieras dar. Por eso siempre les digo que bueno, es cuando nos reunimos en familia o nos reunimos con los amigos, tenemos que cuidar muchísimo de qué hablamos, porque eso es una oración. Y si hablamos mal de algún miembro de la familia o de algún amigo, esa energía llega a donde la direccionamos, a esa persona. Entonces, por eso dicen que no hay persona que le haga más daño que su propia familia. ¿Qué pasa cuando una persona está enferma y le dan un diagnóstico? Todos en la casa es, ay, pobrecito, esta persona tiene tal patología, le está pasando esto, le está pasando esta otra cosa. ¿Qué estamos haciendo? reforzando. Mandándole malas, Mandándole esa energía negativa. negativa. Mi, Sí, mi hermana comentaba que en Canadá, cuando hay un enfermo de cáncer, pues entre nosotros la tendencia es como a solidarizarnos y decirle pobrecito. Allá ellos no permiten que a un enfermo se refiera en esos términos. Para ellos dice que esa vaina no se debe hacer, que hay que cambiar como la intención, el mensaje. Entonces ellos no, el mismo enfermo no acepta que se compadezcan de él. Es muy harto. Mm. Y lo otro sí, pues yo no sé cómo es comentar el hecho, es que cuando se reúne un grupo de personas con una emoción, como que hay una especie de arrastre y hacen que las otras personas como que se contagien de eso. Pongamos, a veces pongamos una histeria por un cantante, entonces hay eso sí me he dado cuenta a veces que alguien que no es que le guste mucho el cantante, pero pues sí, la canción bonita o algo así, pero si las personas de al lado crean una histeria alrededor de ese momento, al que nunca le parece así exuberante, termina contagiándose como de esa histeria. Entonces, eso es como un arrastre emocional, lo diría yo ahorita, no sé si estoy bien ese término. Bueno, ya el tiempo se acabó. Muchas gracias, Luminosa, por esa excelente recopilación y exposición del tema. Entonces, gracias. continuamos la semana entrante con el capítulo 5 que yo lo voy a revisar. Entonces, espero que lo lean también para que lo compartamos. ¿Listos? Tenemos un happy birthday pendiente. Sí, Ah. sin Happy sacar el Happy birthday. Birthday. Bueno, qué pena. Bueno, vamos para reverdecer un happy birthday. Tara and Tony. Capítulo Pero, 5. Para entonces con esta voz de tarro. Bueno, entonces vamos. A la una. Es la que más se oye. Bueno, pero vamos a cantarlo en español o en inglés. en japonés. En Spanglish, como No, siempre se hace en Spanglish. No, en español, hay que... En ¿Cómo español. es que empieza el de feliz cumpleaños? Happy birthday to you. No, ¿cómo es Feliz el cumpleaños. coro? Feliz cumpleaños a ti, ¿no? Bueno, Birthday ya to le you. empiezo Happy entonces. birthday to Vale, you. Richard. ¿Cómo empieza? A la una, a las dos, tres. Richard. Happy birthday To you. Toca así. Happy Happy birthday birthday to to you. you. La- Happy Happy birthday to reverdecer. Happy birthday to you. To you. Ahora sí en español.
Que los Que los cumpla cumpla feliz, que los Que vuelva los vuelva a cumplir, que los siga los sigas Cumpliendo. cumpliendo Hasta hasta el hasta año nunca. 2000. fin. ¡Bravo! Ay, no, Tara sí se moriría de hambre de directora de de orquesta. orquesta. ¿Para qué me puso? Esa no es mi Es que finalidad. quería probar a ver sus habilidades. Bueno, entonces Bueno, reverdecer, fue con cariño reverdecer. que Le siga deseo con mucho cumpliendo cariño. muchos y que disfrute todo este mes de celebración. Es el mejor coro que he escuchado últimamente. Bueno, Esa frase sí fue motivacional. bueno, entonces Bueno, pues, muchas gracias. una feliz semana y nos vemos el próximo martes. Gracias. Bueno, Eso, muchas gracias a todos. gracias. Feliz Feliz noche. noche.